Ok. Ay, hmm, Siempre me cuesta más iniciar esto que las reseñas. ¿Por qué? Porque en las reseñas yo ya tengo un guión por ahí, ya voy como que encaminado y nada más preparo como que presionar el botón de grabar y dar el salto hacia lo que voy a decir. Aquí no. Esto es más personal y personalmente yo soy así, soy más tímido, más prohibido. Pero bueno, este lo dije en la reseña pasada, dije que me, me costaba no comparar Outworld con Imperius, pese a que son, porque son historias similares, perdón, pero quise ser lo más objetivo, pero aún así creo que esto es algo de lo que me gustaría hablar igual. Así que, bueno, el cartelito de carrera dice IDK Podcast, así que esto sea lo más parecido que tendremos en estos días a un podcast, junto con la charla sobre lo que me disgusta de las historias de Wattpad, pero bueno, ya llevamos un minuto de esta wea. Vamos a hablar, de hecho, debería poner musiquita de fondo, posiblemente. Coño, la madre. No inventen, o sea, ¿qué onda? A ver, mi idea era grabar esto mientras se subía. Sé que me veo blanco, es por la luz. Mi idea era grabar esto mientras se subía la reseña de World. Y. ¿Cómo se llama? Y en lo que prendía esta wea ya se subió. Oye, ¿acaso hoy tengo el mejor internet del mundo? Bueno, ahora sí ya me estoy desviando otra vez, me desvío. Déjenme bajar esto. No, esto no es mi lista. Tengo que tener esto más preparado, ¿eh? Voy a estornudar, ¿eh? Ay, Dios mío. Si han... ¿Cómo se llama? Si han sentido que estornudan y al final no pueden. A eso estoy sintiendo ahorita, pero como sé que me estoy grabando, estoy haciendo un esfuerzo inhumano, completamente inhumano, para no hacer caras. Ahí está, me gusta. Ándale así bajito. Perdón, bueno, me desvié 2 minutos. Lo que hablaba acerca de la práctica de Wattpad. Y bueno, empecemos mejor por lo obvio. ¿Por qué decía que Orwell e Imperius son historias similares? Primero que nada me llamó la atención que los capítulos de cada una están divididos. O sea, es capítulo 1, parte 1, capítulo 1, parte 2, capítulo 1, parte así. No sé, me llamó la atención. Siguiente, son historias similares en que tienen su narrativa larga. La cosa con Imperius es que es más clara que Orwell. La cosa está en que está mejor desarrollada que Orwell. La cosa con Orwell es que parece como si el autor hubiera tenido una idea y al final la cambió. Como si hubiera cambiado algún inicio de la historia. Como si la historia hubiera iniciado en un punto y al final el autor dijo no, mejor que inicie en este punto. Cosas así. Entonces, lo que me llevó esto a la conclusión, esto está bien ya que te hace hacer estos cambios, te hace a ti darte cuenta de algo que no está saliendo bien en tu historia y lo quieres cambiar, lo quieres modificar, porque quieres mejorar, claramente, para eso es, por eso estoy haciendo esto, porque uno quiere mejorar, uno quiere aprender, uno no quiere quedarse estancado donde está. Entonces, lo que no termino de captar es que, o lo que no me termina de agradar es que se haya hecho con una historia tan buena y tan prometedora como lo es Orwell. Ah, por cierto, no voy a mostrar nada visual importante, creo, solo será esto, así que pueden dejar esto de fondo mientras hacen otras weas. Entonces, no lo sé, no sé si Imperius o Zona Cero o incluso El día que te olvides de mí que son historias que ya reseñé, no sé si hayan tenido esto, pero si lo tuvieron, está más discreto, más disimulado, ya que, o sea, se nota la mejor práctica, se nota que, por ejemplo, que practicaron con otras cosas para escribir Prometeo, porque eso es algo que también no he mencionado, pero quienes lean ambas
posiblemente noten que también Imperius y Prometeo son historias similares. Ahora hablo de eso si quieren. Pero, por ejemplo, para esto que es Prometeo, tuve que escribir antes varios cuentos de terror para practicar, ya que había errores que no quería cometer en Prometeo. Aún así estoy seguro que cometí muchísimos. Estoy segurísimo. Yo tengo anotados incluso muchísimos que cometí sí o sí. Incluso varios que yo mismo noté ya al momento de releer Prometeo. Voy a subirle un poquito al jazz. Entonces, ahí eso no me termina de convencer. O sea, uno se siente inspirado, entonces se levanta y dice, wow, voy a escribir mi historia, va a ser una historia genial, larga, de fantasía. Y lo que ocurre después es que, ¿cómo se llama? Te topas con errores que no notaste en el momento por la inspiración. Entonces al final dices, tengo que cambiar esto. Si cambio esto, entonces debo cambiar esto otro. Y esto alterarlo, esto otro. Entonces tengo que releer lo que ya tengo listo para asegurarme de que no haya inconsistencias. Cosa normal, cosa buena. Pero para evitar este tipo de cosas, por eso es muy preferentemente practicar antes. Lo repito, con Prometeo yo tuve que escribir varios cuentos de terror para mostrar sentimientos que quería mostrar. O sea, que quería plasmar, valga la redundancia, dije mostrar 2 veces, que quería plasmar de verdad en Prometeo, pero no tenía yo ninguna experiencia, entonces tuve que practicar. Voy a tomar agua. A partir de ahora creo que voy a avisar cuando tome agua. Por ninguna razón en especial. Entonces, a esto voy con el tema de que está muy bien practicar. Y si quieres practicar en Wattpad con una historia más larga, dale. Pero personalmente siento que sí fue un error y fue lo que me hizo verle objetivamente tantos puntos malos a Orwell, ya que está muy marcado el hecho de que había cosas. Igual puede que no sea así, igual puede que yo no sepa leer, esté tonto o algo, pero yo sí siento muy marcados puntos en los que el autor se arrepintió de ciertas decisiones y las tuvo que cambiar de último momento. Tomo agua. La música está buenísima, entonces son cosas que incomodan un poco, en especial en historias tan buenas como lo son Orwell. Y lo dije, yo al final dije que Orwell es buenísima. Sin embargo, objetivamente no es como que sea algo innovador, algo inédito, pero es muy buena. Es como esa salsita verde que le echas a los chilaquiles. Es clásica, pero es deliciosa. No sé si sea la mejor comparativa, pero pues así vale. Esta canción está muy rara, la que se acaba de poner. Entonces es eso. Uno nunca piensa en esto al momento. Uno piensa que lo que tienes que tener es la creatividad. Y claro, tienes que tener creatividad, pero muchas veces tú piensas que al tener creatividad tienes todo resuelto básicamente, y no es así. Tienes que saber de tiempos verbales, tener buena ortografía y practicar estas cosas. Son cosas que uno no se da cuenta hasta que ya está más sumergido en este mundo, hasta que ha o leído mucho o escrito mucho. Yo no sabía de la creación de personajes hasta que quise hacer Prometeo y dije, si esta va a ser mi primera obra larga, quiero que tenga buenos personajes, entonces tuve que practicar más. Recuerdo en la universidad me han dicho que sí me salen bien los personajes, pero que aún debo practicar porque puedo mejorar todavía más. De hecho, incluso en la universidad me dicen que soy 1000 veces mejor escribiendo relatos cortos que relatos largos. En este caso, Prometeo siendo el relato largo. Y entonces, pues por eso, porque uno tenía experiencia practicando con mundos gigantes, con situaciones largas, no encontraba como una motivación suficiente para que algún personaje, siendo medianamente bueno, quisiera avanzar. Entonces yo tuve que practicar, por ejemplo, en este caso con Eran 6, ya que ahí lo que escribo me centro básicamente en practicar el desarrollo de personajes e historia larga, pero no es una historia larga, me explico. Todos los personajes están ahí por una razón
y se va a contar de una manera que, o sea, te voy a contar lo esencial, pero nada de más. O sea, no puede haber esto que sería contarte la historia de cómo una pirata y su primer oficial llegaron a Boston. Vamos a decir Boston porque ni recuerdo yo dónde ocurre eso y es mi historia. No te voy a contar cómo un saqueador está ahí, cómo una organización yakuza está en Estados Unidos. No te voy a contar todo eso desde el origen, pese a que se pueda hacer una buena historia desde ahí. Pero lo que quiero era practicar eso, practicar historias más largas para poderlo llevar después a Prometeo, que es mi historia más larga hasta ahora. Entonces, ahora sí, con lo que decía de que Prometeo e Imperio son historias similares, pues sí, porque ambas tienen un objetivo al que deben llegar y en ambas tienen los personajes bastante bien definidos. Solo que yo en Prometeo le presto un poco más de atención a lo que es el mundo, cosa que en Imperius se nota, se equilibra, digámoslo así. Yo no creo que en Prometeo lo haya equilibrado muy bien, ya que, lo repito, sigo practicando la creación de personajes, pero son similares en eso, son personajes que están viviendo lo que ocurre en un mundo. La historia principal no son los protagonistas, es el mundo. El mundo está cambiando, en el mundo está pasando algo y nuestros protagonistas tienen la casualidad de que están ahí y tienen este objetivo. Y tienen que hacer esto, y tienen sus motivaciones para hacer lo otro. Y así es por eso que yo digo, Prometeo e Imperio son historias similares. O sea, incluso recuerdo que sí me dijeron que por qué no me gusta la fantasía. O sea, por qué digo que no me suele gustar la fantasía si Prometeo es fantasía. Primero, Prometeo no es fantasía, es ficción, ciencia ficción. De hecho, yo me enamoré de esto con Outlast, ya que en Outlast te ponen muchas cosas paranormales. Y por cierto, si alguien llegó a este punto, hago una pequeña pausa. Si alguien decidió ver esto, yo sé que la cámara está acá y yo sé que estoy viendo para acá. Me da pena ver la cámara. Por ejemplo, en Outlast te mostraban fantasmas azotando esto y al final resulta que no, que todo tiene una explicación científica. No hay nada paranormal en Outlast. Creo que no hay nada. Siendo yo fanático de Outlast, a menos que algún detalle se me escape, creo que no hay nada paranormal. Y es lo que yo marco en Prometeo. Un mundo fantástico, que es lo que me gusta de las historias de fantasía. Lo que no me gusta es los rumbos que luego toman acerca de ciertas cosas en su mundo, en su lógica, que no se sostienen. Por eso me gustó tanto Imperius, porque Imperius, el primer capítulo es el más pesado, pero es un sacrificio que hace la autora, un saludo, por decir, mi mundo es así, mi mundo funciona así, mis personajes funcionan así, y la historia va a seguir. Y entonces te queda claro, con detalles así, te queda claro cómo va a avanzar la historia y se sostiene más el mundo. Es por eso que que Imperius se me hizo más fácil de leer. Perdón, ya me estoy revolviendo con las palabras. Imperius se me hizo más fácil de leer y de mis historias de fantasía favoritas, la favorita definitivamente de fantasía, la favorita. Incluso sobre publicadas en físico, en Wattpad, libros en físico, audiolibros, mi favorita de fantasía. Bueno, puede haber una de otra que no recuerdo ahora. La cosa está en que se nota que la autora sabía que por esto mismo que su mundo es un protagonista más, sabía que debía sostenerse y tener consistencia como cualquier otro personaje. Entonces yo veo así, lo repito, el primer capítulo de Imperius, o al menos gran parte, es un sacrificio de la historia por explicarte cómo funciona este mundo, cómo funcionan los personajes y que el mundo pueda seguir avanzando. Ahí hay un contraste muy, muy raro con Prometeo, ya que si bien en el prólogo y en los primeros capítulos de Prometeo te explican el poder Prometeo funciona así, el poder Prometeo hace esto, hace el otro, y es como de ok. Entonces, conforme la historia avanza, el mundo va cambiando. Y el detalle que me gustó plasmar es que en realidad lo que el autor andaba
el lector, perdón, estaba conociendo acerca de lo que es el Prometeo era en base de los protagonistas que estaban ahí, siendo que ellos también son seres humanos, también desconocen cosas, también se equivocan. Entonces ellos no sabían todo acerca del poder Prometeo. Y conforme el mundo va avanzando, se van dando cuenta de que esto cambia y el lector debe seguir viendo la perspectiva de los personajes y aprendiendo sobre el poder Prometeo a medida que la historia y el mundo avanza. Estos son los pequeños detalles que yo tuve que practicar bastante. Tomo agua. Y estoy bastante feliz con el resultado. No es lo mejor, porque de hecho Prometeo no está terminada. Porque al final tuve que también... o sea, yo lo dije así. Yo tuve que practicar muchísimo para escribir una historia larga. De hecho, recuerdo que presenté Prometeo como un trabajo en la universidad y Prometeo duraba 5 capítulos. Así, 5 capítulos, inicio y final de toda la historia. Una profesora me dijo, ¿tiene potencial esto? Porque yo le había comentado que quería escribir una historia un poco más larga. Ella me dijo, hay bastante potencial en esto, tu muchacho. Entonces practica y avánzalo si quieres. Entonces Prometeo pasó de ser una historia de 5 capítulos, que creo que actualmente me quedó con 20 o 18, por ahí más o menos va. Y tuve al final que dividirlo en dos, o sea, aún me faltan... tuve que dividirlo. Dije en dos, pero no fue en dos, no. Básicamente tuve que dividir Prometeo. Aún no sé exactamente en cuántas partes porque sigo trabajando, sigo practicando, como aquí dice, para crear una historia. Ya que si bien terminé la primera parte concluyó de una forma, digámoslo, X. Y la siguiente historia se desarrollará a partir de esta forma X, tomando un rumbo nuevo. Entonces son cosas que sigo practicando. Y al final mi práctica me hizo darme cuenta que si quería hacer una historia larga, tenía que... que vaya por Dios, tenía que buscar consistencias, leer mucho, escribir mucho e irme dando cuenta de las cosas, de mis errores, de mis debilidades, ya que una historia larga tiene que sostenerse. Si no, olvídate. Entonces, es así básicamente como Prometeo pasó de ser una historia de 5 capítulos. Actualmente llevo 20 capítulos y aún me faltan unos cuantos. Pero no estarán en esto. O sea, Prometeo terminó. Saldrá, no sé si llamarlo secuela de Prometeo, porque seguirá llamándose Prometeo, pero tendrá algo más. Ya que a partir de aquí, a partir del último capítulo, la historia, el mundo, tomará un giro diferente. Entonces, por eso la decisión de dividirlo. Y sigo practicando con esto, ya estará disponible lo antes posible. Mientras sigo promocionando Prometeo, bebo agua. También eso debería hablar, ¿no? Ya que estoy mencionando sobre la promoción, debería hablar de la promoción, ¿no? De historias, dar consejos, no lo sé. Posiblemente. Lo lanzo al aire por si a alguien le interesa. Y bueno, es que básicamente ese es mi punto, es por eso la importancia de la práctica. Y varios dirán, ay, ¿por qué te detienes a hablar tanto? Pues solo dime practica esto y ya. Lo hago básicamente porque quería tener una charla un poco más personal sobre esto, expresar mi punto de vista un poco más personal. Y lo repito, esto se puede poner de fondo y escuchar. Es que la verdad está... Incluso más que con lo de Wattpad, porque lo de Wattpad es más subjetivo, es más lo que piensa cada uno. Pero en esto sí traté de ser más personal. Yo dar una plática más personal. Entonces creo que... O sea, por eso tuve que contar todo esto. Como que para que entendieran. Y posiblemente los traje dando vueltas. Porque a diferencia de las reseñas, para esto yo no tengo un guión. Pero bueno. Creo que no tengo nada más que comentar. Me dan ganas de hablar de alguna película otro día. Pero bueno, ya saben, déjenme sus historias si quieren que las ley les haga una reseña o algún tema del que les gustaría hablar. Déjenme acá su contacto.
Incluso estoy pensando seriamente en entrevistar a los autores, porque hay cosas que me gustaría pensar. Por ejemplo, a Loki. Ay, qué vergüenza que se me olvide el nombre ahorita, es que soy malísimo para eso. La autora de Imperius, no sé, hay cosas en las que yo digo, wow, es que es muy buena autora, me gustaría preguntarte cómo practicaste, que me lo cuentes y también que lo compartas, ya que cada persona es un mundo, o sea, yo te puedo decir, practicó con esto, se nota que practicó con esto, pero tal vez ella simplemente nació con talento y eso se le da súper bien y tal. No sé, me gustaría, cada persona es un mundo. Posiblemente voy a buscar autores para entrevistar, probablemente. Meteré preguntas para que aprendamos todos juntos y también una que otra pregunta jocosa por ahí para divertirnos un rato. Pero bueno, en verdad si escucharon esto, se los agradezco de verdad muchísimo porque es algo muy personal que quería hablar. Entonces nada, gracias por escuchar este mini podcast, por así decirlo. Lo mismo, quieren que hable de algún tema, quieren que les haga una reseña, coméntenlo y con gusto, los comentarios están abiertos, si pueden dar su opinión, son libres. Y nada, gracias por haber estado aquí, los amo.